Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en la segunda edición de Enfoque Monterrey, y como se lo hemos estado anunciando, se encuentra con nosotros un invitado más que especial, alguien que genera muchísima expectativa por su historia de vida, alguien que tiene mucho que platicar, alguien a quien los jóvenes ven también como alguien a quien le tienen mucho que aprender y hasta lo ven como alguien que puede dar esperanza, ¿no? De que hay otro camino, hay una manera de seguir un buen camino, el camino de la educación, el camino del trabajo, el camino de la familia, etcétera. Y se encuentra aquí con nosotros Sebastián Marroquín o Juan Pablo Escobar. Bienvenido, Sebastián. Un placer estar acá contigo. El tema del nombre, te lo agradezco. Es una historia que tiene que ver con nuestro cambio de identidad para recuperar el derecho a la educación. Exacto. No es una renuncia al parentesco, fue simplemente una herramienta que encontramos útil en un momento determinado de nuestras vidas para poder acceder a esos derechos que la sociedad colombiana, con su rechazo, con su discriminación, pues nos proponía solamente la violencia y el único camino alternativo de convertirnos en Pablo Escobar 2.0. Justamente el camino que yo toda mi vida he rechazado, porque soy consciente del nivel de violencia al que llegamos en los extremos como colombianos y con mi propio padre, y porque no he estado dispuesto a repetir esas historias. Exactamente. ¿Hace cuántos años, Sebastián, tuviste que pasar por esto de cambiar el nombre, cambiar el apellido y poder acceder a todos esos derechos que tú y tu familia tenían, pero a los cuales les era muy difícil acceder, como la educación, por ejemplo? Bueno, eso pasa, lo que nos pasó a nosotros pasa con todas las familias de los narcotraficantes, porque sus hijos son rechazados en las escuelas, son rechazados por sus amigos, por la sociedad, y eso genera una discriminación y un aislamiento que no es provechoso y que no genera paz, al contrario, genera un distanciamiento, un resquebrajamiento de esas relaciones y no se le da la oportunidad a los hijos y a los familiares de reincorporarse a una vida normal, como no lo tuvimos nosotros, y la única opción fue el cambio de identidad. En ese caso, pues sí, pudimos encontrar la posibilidad de educarnos en Argentina. Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial, pude educarme gracias a ese cambio de identidad. Como te decía, no se trata de la renuncia al parentesco, simplemente fue una herramienta que sirvió hasta un momento determinado. Pero pasaron por muchos problemas, me refiero a el poder acceder a la educación. Finalmente, en Argentina encontraron esa oportunidad, pero estuvieron en algunas otras partes. Sí, no, y nos tocó muy duro porque primero, antes de poder abandonar el país, los carteles de la droga pues nos abordaron y nos quitaron la totalidad de los dineros y propiedades que habían quedado en nuestras manos. Ellos pues decían que iban a recuperar el dinero que habían invertido en perseguir a mi padre durante más de una década. Y eso nos empieza a dejar lecciones sobre todas estas historias. Mi padre amasó una gran fortuna que terminó por financiar su propia muerte y la de muchos de sus seres más queridos y la del exilio de sus seres más queridos. Entonces, ahí es donde yo no cuestiono a Pablo Escobar el padre, porque en ese sentido no tengo reproches. Como hijo recibí solamente amor de él, y es un amor que vive, que permanece y que es además no negociable. Pero eso no me impide ver la violencia que hubo detrás, el daño, el vaciamiento de valores que hubo en nuestra sociedad, la corrupción imperante que permitió también que la violencia de mi padre llegara tan lejos como llegó, y también de la sociedad en general, que en algunos puntos fue cómplice y en otros no, de un montón de negocios y de cuestiones que terminaron arrastrándonos a nosotros los colombianos a un lugar sin fondo, ¿no? Sebastián, sé que es parte de lo que platicas, de lo mucho que platicas en la conferencia que vas a dar el día de mañana aquí en Monterrey, en el Teatro de la Ciudad, pero adelántanos un poco. Mencionabas tú hace unos momentos toda esa fortuna que tu padre pudo hacer en el negocio del narcotráfico. En muchas ocasiones a los jóvenes o desde niños eso les llama mucho la atención, te hipnotiza el dinero, te hipnotiza el poder. En este caso tú, ¿cómo lograste que esto no te envolviera? ¿Y cómo te zafaste de todo este mundo? Bueno, te voy a contar una anécdota que creo que ejemplifica razones por las cuales yo tomé la determinación de seguir otros rumbos. Literalmente estuve con mi padre escondido el último año de vida y comenzamos a morirnos de hambre física, a pesar de que teníamos millones de dólares en efectivo tirados en el piso por toda la casa. Teníamos el dinero suficiente para comprarnos la cadena de supermercados, pero ninguno de los que habitaba esa casa tenía la libertad para ir a la esquina y comprarse una libra de arroz para calmar el hambre. Momentos como ese
terminan determinándote y marcándote para siempre, porque comprendes que el dinero, aunque lo tengas, si no dispones de la libertad para disfrutarlo, no te sirve para nada, no te sirve absolutamente para nada. Literalmente los dólares no te los puedes comer, ellos no te quitan el hambre, y si no tienes esa libertad, pues entonces no tiene mucho sentido que te llenes de dinero si lo vas a perder todo. Era una gran incoherencia ver a mi padre, un hombre tan rico, tan poderoso, que no le podía dar alimento a su hijo, pero que tenía millones de dólares para comprar supermercados y lo que quisiera. Exacto. Entonces, historias como esas nos buscan que generemos conciencia en los jóvenes de que esas promesas que te hacen las series de televisión no reflejan la verdadera vida al interior del seno de la familia de un narcotraficante, que no son todos los lujos y todo el derroche lo que está siempre principalmente en la vida de todos ellos. Hay mucho sufrimiento también, hay mucha violencia asociada, hay historias que se desconocen respecto de cómo la violencia ha alcanzado las familias de los narcotraficantes, porque tampoco la sociedad no les da la oportunidad de que se expresen. Así que hay tanto que aprender de esas historias. Mi idea justamente es poner sobre el tapete todas estas cuestiones, todas estas experiencias de vida desde la familia, desde el Estado, desde la educación, y cómo como sociedad los colombianos transitamos por unos momentos muy críticos de nuestras vidas y de nuestra historia, y que esperamos que los mexicanos puedan retomar la experiencia vivida para que no se repitan y no se repliquen esas historias aquí. Déjame confesarte, Sebastián, que nunca me había sentido así en una entrevista con alguien. ¿Cómo? Es una sensación diferente, es una sensación de cierta manera extraña, porque nunca la había sentido antes, de que estoy platicando ahorita aquí en cabina con quien en su momento quizá pudo haber sido el número 2 del narcotráfico en Colombia y buena parte del mundo, o quizá en este momento podría ser el número 1 y de los más buscados, pero no es así. Estamos viendo una persona totalmente diferente, una persona que es un ejemplo a seguir para los jóvenes. ¿Cómo te presentas tú ante los chavos, ante la gente de México, de Monterrey en este caso, y del mundo? Porque quizás ya como me siento yo, se pueden sentir muchos, y lo digo con todo respeto. Sí, es una situación que te lo quería comentar, porque la siento en este momento. A la gente que se siente quizás sí, y que te enfrentas a ellos cara a cara, como en este momento conmigo, ¿qué les dices o cómo te presentas? Yo soy una persona común y corriente, no ando haciendo alarde tampoco de mi historia familiar. El que me reconoce o me pregunta, no tengo ningún inconveniente en hablar del tema, pero no me ando identificando por la vida con mi apellido o con el nombre de mi padre. Claro. Yo aprendí algo. A nosotros las personas no nos deben de definir ni nuestros apellidos ni nuestros parentescos. Nos debe definir nuestros actos. Y es desde esa base que uno tiene que manejarse en la vida, con respeto por los demás, con humildad hasta donde uno la pueda alcanzar, justamente para que haya una convivencia pacífica y respetuosa. Soy un hombre normal, decente, no tengo ninguna particularidad, simplemente el deseo de compartir una historia, de aprovecharla para bien, para que de verdad aprendamos. Me parece una tristeza ver cómo yo ya he escrito un libro donde hay 500 páginas de historias de violencia y de amor también, y de pasiones y de muchas otras cosas, que hoy un país como México está al borde de repetir historias como esa. Digo, ¿qué necesidad tenemos como sociedad de ignorar historias como estas, de no prestarle la debida atención y de no sacarle el verdadero provecho que podemos como sociedad, justamente para entender las razones por las cuales en Colombia se llegaron a esos extremos y cuáles serían las razones que hay que encontrar aquí en México para que no lleguemos hasta esos extremos? ¿Cómo ves a México, un país con tanto potencial para hacer cosas buenas, un país tan rico en tantos sentidos? ¿En qué nos estamos equivocando? Hombre, yo creo que no es culpa de los mexicanos lo que está sucediendo en este momento. Esto es culpa de unas políticas prohibicionistas que no distinguen nacionalidades, que no distinguen la raza, ni el color, ni la opinión política, absolutamente nada. Son unas políticas que lo único que nos están proponiendo desde hace 40 años es violencia al interior de los pueblos latinoamericanos, porque son unas políticas que a mi juicio están maquiavélicamente diseñadas para que permanezcamos en guerra
los pueblos latinoamericanos y para que las grandes potencias sigan de fiesta con lo que nosotros nos matamos aquí abajo. ¿Hay a quien le conviene que estemos así? No tengan ninguna duda. Definitivo. Que los grandes países productores de armas, las potencias mundiales, a los que fabrican los precursores químicos para la droga, a los que fabrican las armas para que nosotros los latinoamericanos nos matemos, les conviene muchísimo. Te voy a poner un ejemplo. Los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, que fueron extraditados a los Estados Unidos, entregaron $2.000 millones, solamente un par de hermanos a los Estados Unidos. Multiplícalo por la cantidad de narcos que se han entregado. Es una gran caja, es un gran negocio que nadie quiere cerrar. Y aquí los tenemos de vecinos nosotros. Sí, y además con la paradoja, por ejemplo, el caso de la marihuana, que se está legalizada en el 51% de los estados de la Unión, con fines recreativos o medicinales, depende para qué. Pero una droga que causa también tanta violencia justamente de este lado de la frontera. Es una pena que yo creo que el mundo debe empezar a cambiar la mirada sobre el problema, a empezar a aceptar el concepto de declararle la paz a las drogas, de no asociarla más con la violencia. Ya llevamos 40 años de ensayos, hace 40 años que con ametralladoras los estados han salido a querer combatir el problema, y gracias a eso la violencia se ha exacerbado, los valores se han perdido, la corrupción ha aumentado, el negocio nunca se ha detenido ni por un instante. Estoy un poco cansado de escuchar las noticias, detuvimos a tal capo, matamos a tal capo, desbaratamos tal cartel, ahora sí los agarramos a todos, vea que estos eran los dueños del 80%, ahora los dueños del 20%, y la droga no para de llegar a domicilio. Es como el cáncer, ¿no? Que tratan de quitarlo y se esparce más. Se esparce, entonces yo creo que esto es con educación, con arte, con cultura, con la familia, con el amor, con el Estado, con la educación temprana de nuestros hijos, con materias específicas que deben de estar en nuestras escuelas. Debe ser tan importante estudiar geografía, español, como temas relacionados con la sexualidad de nuestros hijos y con las drogas, porque si seguimos tratando estos temas con el tabú, como los que se manejan en la sociedad, pues no vamos a llegar a ningún lado y no vamos a poder educar a nuestros hijos para que desarrollen su capacidad de elegir, decirle que no a las drogas. Sebastián, mencionabas tú hace unos momentos las casi 500 páginas de tu libro. En ese libro expusiste todo. ¿Te guardaste algo? ¿Te arrepientes ahora a lo mejor de algo que pusiste o de algo que no pusiste? ¿Hay algo más que has querido compartir y que justamente podrías aprovechar estas conferencias como la de mañana para hacerlo y que nos puedas adelantar aquí algo? Hombre, yo creo que el ejercicio del libro fue muy positivo porque yo pude volcar ahí todo lo que aprendí, todo lo que vi al lado de mi padre y todo lo que investigué. Puedo responder por cada una de las letras y no me arrepiento de ninguna de las que allí están escritas. Creo que además el libro lleva un mensaje muy claro para los jóvenes en el sentido de que no es mi interés de buscar una redención de la imagen de mi padre o una, no sé, no lo quiero glorificar en ningún sentido, lo respeto como hijo, lo quiero como hijo, lo respeté y le fui leal hasta el último de los días y le sigo siendo leal, pero eso no me implica ni me quita a mí la capacidad de reconocer los actos violentos en los que él incurrió. Y de esa manera pues me he acercado a muchas de sus víctimas a pedirles perdón en nombre de mi padre por ese dolor que les ha causado. ¿Y cómo te han recibido? Hombre, me he encontrado con familias supremamente generosas y estos no son solamente los casos que se reflejan en el documental Pecados de mi padre, donde yo me acerco a la familia Lara y a la familia Galán, cuyos dos padres fueron asesinados por órdenes del mío, políticos muy exitosos de carrera ya en Colombia. También me he acercado a familiares de narcotraficantes que también fueron asesinados por mi padre, de policías, de todo tipo de personas, porque cuando uno quiere hacer la paz con todo el mundo no puede discriminar y debe acercarse, y hemos encontrado una gran generosidad en estas familias. Estamos hartos los colombianos de la guerra, de la violencia, llevamos más de medio siglo matándonos en una guerra fratricida, ni siquiera estamos peleando contra una nación invasora. El problema somos nosotros mismos como sociedad, que no nos hemos podido reconciliar como hermanos, y las guerras que estamos viviendo al interior de Colombia son las mismas que están viviendo tú aquí al interior de México. Claro. No distinguen nacionalidades, esto no es un problema de mexicanos ni de colombianos, esto es un problema del contexto internacional prohibicionista. Sebastián, en lo personal y siendo padre de familia también, te lo digo honestamente, me gusta mucho la manera en la que te expresas de tu padre como tal, como padre. No por lo que haya hecho o dejado de hacer, sino como definida la línea de quién es el padre y quién es el hombre público. Es difícil mantener esa línea o no pasarte esa línea. ¿Cómo lo manejas? Pues mira, yo busco la mayor objetividad dentro de lo posible. Es difícil tener objetividad cuando hay tantos afectos de por medio.
Pero hay que aprender a llamar a las cosas por su nombre. Hay que aprender a aceptar, sí, mi padre sí puso esa bomba, sí, mi padre sí mató a fulano, y sí, mi padre sí ayudó a miles de pobres, y sí, mi padre ayudó a miles de familias en Colombia. También son ciertas. Esos extremos, esas pasiones son reales en ambos sentidos. Y a mí no me toca y no me queda otra sino que convivir con esas dos realidades. Nosotros, vaya, como seres humanos todos hemos pasado por los extremos de los sentimientos. El amor, el odio, la alegría, el terror. Nos hemos enfrentado a la deslealtad, pero tú de una manera y tu familia exponencial. Vergonzosa. Además. Vergonzosa, lo has manifestado tú porque hubo traición. Muy fuerte, una traición que duele mucho. El ver a tu tío, informante de la DEA, hermano mayor de mi padre, ver cómo lo entregó a mi padre. Su propia mamá también participó en eso y el resto de sus hermanos. Tu abuela participó en esto también. Entonces, y esto no me lo contó nadie, esto lo vi yo con mis ojos en una reunión con nuestros enemigos del cartel de Cali. Así que ahí estaban ellos, pero del lado del frente, no de nuestro lado, en nuestra propia familia, ¿no? Así que con mucho dolor revelo estas realidades en el libro. No me enorgullece y me hubiese encantado poder contar una historia acerca del amor de la familia que mi padre tanto pregonaba, de la lealtad, de los valores familiares, pero bueno, esta gente a la única ideología que le es afín es a la del dinero, no conocen el sentido de la gratitud ni de la lealtad. ¿Cómo maneja Sebastián Marroquín el perdón? Bueno, te pongo ese ejemplo. La gente me dice, ¿usted los perdonó a ellos? Yo, claro, antes de que me hagan el daño ya están perdonados porque yo no quiero seguir juntando odios. Ahora, no, eso no me da a mí no me voy a ir a exponer para que ellos me sigan haciendo daño. Yo los perdono, no olvido lo que me han hecho. Perdonar no es olvidar. Perdonar es simplemente evitar que el victimario perpetúe en ti ese dolor, ese daño que te quiere causar. Cuando tú lo perdonas, te estás liberando de ese dolor que esa persona te quiere causar. Así que hay que vivir por esa vida tranquilo, esperando que algún día de pronto recapaciten, entiendan que se han equivocado, ¿no? Que a la familia no se la trata como al enemigo. ¿Ha habido acercamiento últimamente? No creo que lo haya. Yo en mi libro manifiesto un mayor respeto, incluso por los propios enemigos de mi padre, porque me sentí mucho mejor tratado por ellos que por mi propia familia. Sebastián, leía yo una anécdota que no sé si tú me puedas confirmar si es cierta o no. Me imagino que tú quizás estuviste en ese momento también ahí. Hace un momento platicabas acerca de cómo era Pablo Escobar Gaviria como hombre, como padre, con su familia, con sus hijos. Muy cariñoso, muy amoroso, que ahí no tienes queja, me dices. En absoluto. Y leía yo esa anécdota que en una ocasión, aparentemente, para proteger de unas bajas temperaturas que estaban huyendo y para proteger a tu hermana del frío, quemaron un costal repleto de dólares. Si mal no estoy, $2 millones. ¿Este tipo de cosas sí sucedieron o son de las cosas que se van inventando también y que se le agregan a la historia? Mira, son de las cosas que le caben a la historia pero que no son ciertas. Pero es igualmente poderosa la anécdota de estar muriéndonos de hambre y tener los millones de dólares. Que ahorita lo recordé, ahorita que comentabas que eso. Si lo piensas sirve para lo mismo, o sea, los podrías haber quemado. ¿Y cuál habría sido la diferencia? Ninguna. El hambre iba a permanecer igual, el sufrimiento iba a permanecer igual y la ausencia de libertad seguía evidente. Exacto. Así que es una historia que hay que tratar con mucha responsabilidad, porque cualquier cosa que te quieras inventar al respecto podría parecer creíble. ¿Cuáles podrías decir que fueron las principales enseñanzas de tu padre? Te voy a decir una frase que me dijo cuando me habló acerca de las drogas por primera vez y me dijo: hijo, valiente es aquel que no la consume. Imagínatelo en boca del mayor narcotraficante de la historia. Como que choca. ¿Te hace un choque en la cabeza o qué sentiste en ese momento? A mí me ¿Qué sirvió pensaste? de antídoto esa sola frase, con amor que me la dijo, con educación, con respeto, con mayor información que me dio sobre las drogas. Me mantuvo alejado de la curiosidad por las drogas durante años y años y años, incluso después de su muerte. ¿Te hizo valiente tu padre? Yo creo que a uno lo hace valiente la autodeterminación, el destino y las experiencias, y por supuesto tener al lado a semejante personaje en algún punto, pues algo aprendes, ¿no? ¿Qué le agradeces hoy a tu papá? Que no me haya tratado como un idiota y que desde muy pequeño me dijo que su profesión iba a ser un bandido, porque así yo sabía el padre que tenía y las consecuencias a las que me tenía que atener. Yo prefiero un padre que me hubiese hablado con esa franqueza absoluta
a que me hubiera tratado de engañar diciéndome que era un vendedor de galletas. ¿Estuviste en algún momento dado de tu vida a nada de involucrarte en el negocio? Sí, el día que murió mi papá, el día que juré vengar su muerte, por el dolor que estaba sintiendo, por el deseo de vengarla, me arrepentí 10 minutos después. ¿Por qué me arrepentí? Porque empecé a recordar los momentos de reproches que yo tenía hacia mi padre, en momentos en los que vivíamos la clandestinidad en extremo. Y yo reprochaba de todo eso porque la ausencia de libertad era latente, y dije, estoy a punto de convertirme en la persona que en vida más critiqué. Así que tomé la decisión contraria, me desdije, pedí disculpas por las amenazas, y desde hace 21 años que sigo cumpliendo la segunda promesa y no la primera. ¿A ti o a tu familia más cercana en algún momento les pasó por la cabeza el delatarlo para que todo ya terminara? Nunca. Primero muerto yo antes que delatar a mi padre. ¿Algún momento de tu vida también le recriminaste a él? ¿Hubo algún momento de tensión en el que le dijeras... Él me daba la oportunidad de tener esos debates con él. Yo le renegaba por las bombas que explotaban indiscriminadamente. Él tenía un montón de respuestas para eso. Yo le decía, no pongas más bombas, y me decían, yo no me las inventé. Acuérdate que la primera bomba que explotó en este país me la pusieron a mí, a mi hijo y a mi hija y a mi esposa. No sé cómo justificas un padre que tiene semejante poder militar y económico, y cómo reaccionaría uno como padre si uno ve que a su familia se la vuelan por los aires. Eso no me permite a mí justificar la violencia. Yo fui víctima también de ese atentado terrorista, y eso a mí no me da ningún derecho a irle a poner bombas a nadie. Así que las discusiones estaban ahí, pero mi padre era un tipo muy cabezadura también en esos aspectos. No podía ni el FBI, ni la CIA, ni la DEA, ni todos los policías del mundo con él, ni cambiar su actitud, pues menos iba a poder yo. ¿Recuerdas el último momento con él? Claro que sí. ¿Cómo fue? Silencio, porque él solo lloraba, despidiéndose. ¿Estuviste con él en sus últimos momentos? Hasta el último momento. Difícil. Pero me duermo tranquilo de saber que estuve con mi viejo a pesar de lo peor. Y nunca lo abandoné. Como si lo hicieron sus familiares, los que salen todavía hoy a decir que lo amaban y no sé qué. ¿Cómo ves a Colombia? Tengo mucha esperanza por el país. Veo un país con ganas de salir adelante, de superar sus propios miedos, sus propias violencias, de perdonar, de reconciliarse. Veo un país pujante, veo un país próspero, que a pesar de la guerra que sigue hoy vigente, porque la guerra no se ha terminado en Colombia, ni los problemas de violencia se han terminado, se han disminuido, y muy considerablemente. La sociedad ha hecho grandes cambios. Los gobiernos locales y el gobierno nacional han hecho transformaciones importantes a nivel de las ciudades y del tejido social, para que las personas tengan dignidad, para que tengan empleos que les alcance su dinero para tener una vida digna, para que no tengan excusas para ingresar en el mundo de la violencia, para que tengan educación, oportunidades. Tengo mucha esperanza. Creo que Colombia como país va a lograr pasar al otro lado, va a poder. Estamos tristemente muy rezagados en el camino de la paz, porque como nación latinoamericana que somos, ostentamos el título de ser la democracia más antigua de América Latina, pero hoy tristemente nos llevamos encima un título de que es el país casi con más años de guerra en la historia de Latinoamérica. Muy manchado el nombre de Colombia de alguna manera. Ahorita tú actualmente vives en Argentina. Así es. ¿Te ves regresando a tu país? Yo no lo sé. Yo lo que quisiera es que yo formo parte de 5 millones de desplazados por la violencia en Colombia. Yo soy simplemente uno más de la lista, y me ubico en el último lugar de la lista por respeto a esos otros 4.999.000, porque entiendo que esta violencia nos ha desgarrado a todos como familia, nos ha expulsado del país, a muchos al exilio, a otros como a nosotros al ostracismo. Entonces, desde ese lugar, lo que aspiro es que todos esos 5 millones de colombianos que alguna vez huimos por causas de la violencia, recuperemos el derecho a elegir volver sin que intermedien circunstancias de violencia para la toma de esas decisiones. ¿Tienes hijos, Sebastián? Tengo un hijo. Tienes un hijo. ¿Cómo le hablas a él de tu padre? El hombre está jovencito, todavía muy niño para hablarle, muy pequeño. Pero reconoce al abuelo y agarra los portarretratos y le da besos, porque yo le he inculcado el amor hacia su abuelo, estoy seguro que si su abuelo viviera le daría todo el amor del mundo a ese nieto. Así que él tiene que amar a su abuelo como corresponde, como él sería amado por él también.
Pero por supuesto que no le voy a esconder absolutamente nada. Por obligación tendrá que leerse el libro, le tomaré examen y lo obligaré invitaré desde el amor a que vea el documental para que entienda los alcances de la historia de su abuelo, para que conozca la profundidad del cambio social que mi padre nos dejó a todos, cultural, con respecto al tema de la violencia. Y es mi responsabilidad como padre educarlo a él en el mejor de los sentidos, desde el amor, sobre la propia historia de su abuelo, para que nunca la repita. Sebastián, te veo más que listo para tu encuentro con la gente de Monterrey el día de mañana. Pues te agradezco mucho y tenemos la gran expectativa de que puedan asistir, invitar a sus amigos, de que puedan de verdad compartir. Tenemos la oportunidad allí, no solamente me van a escuchar con mis ideas, con mis historias, con mis fotos y videos inéditos y todas las cuestiones que vamos a ver, sino que van a poder participar, ¿no? La idea es que puedan preguntar, que podamos aprender todos juntos como sociedad. Yo no tengo todas las respuestas, no me sé todas las fórmulas. Simplemente tengo una historia detrás que se puede identificar mucho con algunas historias que comienzan a sentirse en México, y que espero que no se repitan, porque esta es una sociedad muy linda, muy querida, que no se las merece. No nos digas cómo termina la plática, pero adelántanos un poquito, ¿cómo empiezas a charlar con la gente? Pues hablo acerca de los nombres y de las identidades, de qué significa eso para cada uno de nosotros. Ok. Es el día de mañana, 27, jueves 27 de agosto a las 7:30. En el Teatro de la Ciudad, están a la venta en la entrada del teatro, o por Ticketmaster también. Oye, pero tenemos como quiera, y te agradezco muchísimo a ti y a todo tu equipo, que nos dejen aquí pases dobles. Hay un boleto para la primera persona que nos llame al siguiente teléfono. Tome nota, por favor. 1158-7065. 1158-7065 es un pase doble, un boleto doble para esta función del día de mañana, y otro pase doble para la primera persona que nos deje su nombre completo vía Twitter, @enfoquemty, @enfoquemty o MTY. A la primera persona que nos deje ahí su nombre completo, y a la primera persona que nos marque al teléfono, que veo que ya entró la llamada. Ahorita les daremos el nombre, por supuesto, de las personas ganadoras. Pues te agradezco muchísimo, en verdad, Sebastián. Sebastián, ¿verdad? Esa como tú te identificas, ya prefieres que sea así. En mi casa me dicen Sebas, pero eso no significa que no me haya llamado Juan Pablo, que no sea Juan Pablo. Soy la misma persona. Te decimos Sebas, entonces. Sí, o si me dices Juan, le pegas a los dos. Como quiera volteas, como quiera entiendes. Exacto, y si me permites, pues compartir mi dirección de Twitter, porque hay tanto imitador por ahí. Es @Sebas Marro. Sebas Marro. De Marroquín. @Sebas Marro. De Marroquín. Perfecto. Ahí para que la gente te pueda seguir en Twitter y publicando. Claro, ahí estamos publicando información, estamos en Periscope también levantando algunas cosas para que la gente pueda mirar. Perfecto. El día de mañana, por ejemplo, harás un enlace en Periscope antes de la... Eventualmente vamos a hacer un backstage o algo parecido. Para estar al pendiente. Para estar al pendiente. Estar muy al pendiente ahí. Manejándose todo, y con mucha ilusión de poder que el mensaje que yo quiero dejar se entienda como es, no se malinterprete, no es una injerencia en los asuntos de México, que respeto. Me duele lo que vive México, me duele lo que le pasa a México por dos grandes razones. Mi esposa es mexicana. ¿Ah, sí? Y mi hijo, pues por supuesto, lleva en su sangre la sangre mexicana. Así que me duele todo lo que pasa aquí, y la idea es poder contribuir positivamente. ¿Hacia quién vas? ¿Al público en general o vas más apuntando hacia los jóvenes? Yo creo que todos tenemos, todos somos narcos en potencia, porque en realidad cualquiera podemos caer, cualquiera debemos de ser capaces de elegir, pero tenemos que tener los argumentos y las historias que nos mantengan centrados en el lugar donde debemos permanecer. Yo creo que es a todos, no hay que discriminar absolutamente a nadie. Ojalá vayan todos los sectores de la sociedad, porque este es un mensaje que es universal, este no es un mensaje específico para un determinado grupo de personas, sino que creo que todos podemos aprender muchísimo de esas historias relacionadas con la Colombia triste que vivimos en los 80s y los 90s. Exacto. Oye, se está reportando muchísima gente que quiere boletos. Desgraciadamente ya se los llevaron, por lo que podemos ver. Si hay oportunidad les damos los nombres, si no, a través de las redes sociales, por supuesto que los vamos a dar a conocer. Alejandra Garza te manda saludos. Está escuchando. Alejandra.
muy atenta a la entrevista. Gracias. Y quiere ir a verte también, por supuesto. Encantado, y ojalá tanta que pueda. gente que está al pendiente de esto. Ya nos despedimos, nos vamos. Muchísimas gracias, Hombre, gracias a Sebas, ti. de verdad. Un placer tenerte aquí. Gracias. Creo que hay mucho que aprender de la experiencia de vida y de éxito también, porque realmente es una experiencia de éxito el que hayas podido salir adelante y que te hayas mantenido alejado, ajeno de todo esto que tenías tan cerca y que tiene que haber sido una tentación, o por dinero, o por venganza, o por muchas otras cosas. Incluso peor aún, por supervivencia. Exacto. Y negarse a aceptar, a perder el derecho a la vida en función de respetar tus propios valores, pues espero que eso tenga un significado para todos. Sebastián Marroquín o Juan Pablo Escobar, un ejemplo de que se puede salir adelante a pesar de los pesares. Muchísimas gracias nuevamente. Encantado, bienvenido a Monterrey siempre. Gracias. Y ojalá no sea la última vez que platiquemos. Esperemos que no. Ya nos vamos, Un gran muchísimas abrazo. gracias igualmente. Y saludos a todos los colombianos que nos escuchan también aquí en la ciudad de Monterrey, que es muy amplia la comunidad colombiana Qué bueno. aquí en nuestra